Buenas noches, compañeros, compañeras. Estamos en el tercer bloque del Noticiero Popular de Barricada TV, nuevamente con la columna de Derechos Humanos de CADEP. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿cómo estás, Martín? Bueno, hoy estamos con el caso de Roberto Martino, encarcelado hace ya más de un año, o un año. Sí, hace un año está encarcelado Roberto Martino. Y lo que vamos a ver es un video justamente que se hizo el día del encarcelamiento de Roberto Martino, donde se hizo una movilización en repudio a ese encarcelamiento, y luego de eso vamos a volver y hablar un poco de no solamente el encarcelamiento de Roberto Martino, sino de los distintos presos políticos que hay en el país. Hoy convocamos acá una conferencia de prensa a todas las organizaciones del campo popular, porque ayer a las 2 de la mañana detuvieron al compañero Martino, compañero que hace un año que tiene pedido captura por ser el referente de una organización que se manifestó en contra de la política del Estado, el Estado de Israel, y por ese mismo hecho es que se hace un allanamiento totalmente irregular, y que en ese sentido es donde ahí se pide la captura de Martino. Ayer lo capturaron y hoy convocamos a esta conferencia de prensa y a esta convocatoria a las organizaciones para pedir la libertad del compañero y el cese de persecución. Se resolvió manifestarse el viernes a las 17 horas, concentrar en el Congreso, marchar hasta Callao y Corrientes y terminar en la Plaza de la República, que queda en el Obelisco, y convocar a una reunión a todas las organizaciones del campo popular, a todos los organismos de derechos humanos, amplia, para empezar a debatir y a poner un freno a todo el avance represivo que están sufriendo todos los compañeros del campo popular, como ya sabemos, los estudiantes, los trabajadores y los desocupados. Hoy logramos un amplio acuerdo en la necesidad de coordinar todos esos, de luchar todos juntos a favor de las libertades democráticas y por el cese de la persecución, y se convoca una reunión el martes a las 18 horas en el Bauen para seguir avanzando en ese sentido. Compañeros, compañeras, es muy bueno poder en unidad empezar a exigir el desprocesamiento y que larguen al compañero Martino. Es muy bueno ver a todos los movimientos sociales aquí representados y decir que, bueno, nosotros desde allá, de Jujuy, el movimiento Tupac Katari, el Frente de Organizaciones Independientes en Lucha, seguramente el viernes también vamos a estar acompañando la marcha, vamos a salir allá en Jujuy. Libertad a los presos por luchar, libertad, libertad a los presos por luchar. Cuenten con nosotros, como sabemos nosotros que contamos con ustedes cada vez que tenemos una situación de esta, y el viernes estaremos junto a ustedes alimentando una inmensa marcha contra las persecuciones a los luchadores populares. Todas las organizaciones, todos los compañeros que pertenecemos al campo obrero y popular, nos ponemos de este lado de la barricada para defender a todos y cada uno, cada compañero preso, cada compañera procesada, cada compañero perseguido es nuestro compañero y merece nuestro apoyo solidario. Nada más, compañeros. Libertad, libertad a los presos por luchar. 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 Bueno, como surge del video,
El caso de Roberto Martino, del que ya se habló en Barricada TV durante el año pasado, es un caso emblemático de una detención política de un dirigente popular. Y esto por varias razones, digamos, no es simplemente un capricho plantear que es un preso político. Sí, en ese sentido, Roberto Martino, digamos, su militancia comienza alrededor de la década del 70, posteriormente, digamos, cuando fue el golpe del 76, pasó a la clandestinidad, y cuando retorna a la democracia, muy posteriormente, bueno, sigue en los movimientos piqueteros que posteriormente se conformaron, el movimiento Teresa Rodríguez. Sí, básicamente es el fundador, uno de los fundadores del movimiento Teresa Rodríguez, que tuvo una participación muy relevante durante los últimos años. Tiene más de 14 años de antigüedad el movimiento Teresa Rodríguez y participó de la movida de los reclamos populares en el marco de los movimientos desocupados y vino a resolver, de la misma manera que otras organizaciones, básicamente de no solamente las reivindicaciones populares, sino además la creación de trabajo, de emprendimientos productivos. Digo, básicamente ese es el perfil de Roberto Martino y que además, en el marco de la lucha política, ha realizado planteos políticos, manifestaciones políticas, y justamente es una manifestación política la que produce una casa de brujas que termina con el encarcelamiento de Roberto Martino. Claro, eso fue en el año 2009, en mayo del 2009, digamos, en el marco de un acto de repudio al Estado de Israel, o sea, el Estado de Israel, que el Estado terrorista de Israel, porque en realidad es el Estado que permanentemente y sistemáticamente invade a la Franja de Gaza y provoca muertos, torturas, cuando detenciones. Es en el marco de esto que lo encarcelan a Roberto Martino. Sí, específicamente, y lo concreto, digamos, es que... No lo encarcelan en realidad, No, pero básicamente hay, en el marco de una manifestación de repudio a las políticas genocidas y criminales del Estado de Israel, se produce un incidente donde los compañeros del FARC-MTR sostienen que son agredidos por la seguridad del acto y a partir de eso, a partir de un simple incidente en la calle, en el marco de una manifestación popular, se abre una causa no solo contra los militantes que fueron a repudiar al Estado de Israel en ese acto, sino que además se intenta ilegalizar a la organización, exacto, perseguir a sus dirigentes y en el marco de eso se realiza un allanamiento irregular en el local del FARC-MTR y a partir de eso se ordena la detención, la captura de Roberto Martino. En ese sentido, digamos, el juez que ordena la detención de Roberto Martino es el juez Bonadío. Tiene un prontuario bastante extenso, como quien dice, en cuanto a la criminalización y en este sentido, digamos, haciendo un poco de historia con respecto a este juez que es Bonadío, pasó por todos los gobiernos desde el 83 a esta parte. Sí, o sea, era el juez de la servilleta de Corach y de hecho era secretario de Corach, claro, y en ese exacto, marco, digamos, es el elegido juez federal. Exacto. Pero digamos, lo grave en este caso es que intentan ilegalizar una organización planteando específicamente que es una organización antisemita, una organización político-militar, una serie de cuestiones absurdas que, volvemos a repetir, tienen su origen en un incidente de una manifestación popular. Y en ese marco se lo encarcela Martino y a pesar de que a partir de la defensa que encaramos desde CADEP y de la importante movilización popular se logró que las calificaciones legales, las acusaciones más políticas, digamos, ¿no? Esto de que estaba acusado de antisemitismo y de que se intentaba ilegalizar la organización, se cayó. Lo concreto es que a pesar de que la carátula de la causa, por decirlo de alguna manera, le permitiría estar en libertad, de hecho, en el hipotético caso de que fuera condenado, podría obtener una condena en suspenso, y siendo inocente está preso. Entonces
independientemente de que se tenga una mirada desde el otro lado, desde el lado de la justicia, desde el lado inclusive de una posición ideológica contraria a la de Martino, lo cierto es que si se plantea, como plantea el gobierno, que estamos en el marco de un Estado de Derecho, que se respetan los derechos humanos, etcétera, lo concreto es que no hay ninguna justificación legal ni jurídica para que Martino esté detenido. Entonces, exacto, claramente es un caso emblemático de una persecución y una detención política porque no hay ningún fundamento para que esté detenido y podría tranquilamente defenderse de las injustas acusaciones estando en libertad. Sí, de hecho, por ejemplo, en el arco de solidaridad que se armó para, digamos, cuando fue la audiencia de casación, que se definía si se excarcelaba a Martino o no, digamos, cuando se fue a la Secretaría de Derechos Humanos, si bien, bueno, se recibió, se dijo, sí, bueno, vamos a plantear estos términos, la verdad es que no hubo demasiada injerencia por parte de, siguiendo un poco la línea de Aníbal Fernández, que vamos a criminalizar con el Código Penal en la mano, o sea, evidentemente utilizan esas figuras para aplicársela a los piqueteros, a los ferroviarios, a los que, digamos, se organizan y luchan. Sí, y el caso de Roberto Martino, por lo que venimos contando, es un caso emblemático, pero se enmarca en una situación en la que hay varios presos políticos en el país, en la que hay gran cantidad de procesados por luchar, gran cantidad de compañeros enjuiciados por manifestarse. Es en ese marco en el que se plantea básicamente de que hay una política de judicializar la protesta, de perseguir a los luchadores y, como en el caso de Martino, encarcelarlos, digamos, ¿no? O sea, vamos a seguir con este tema porque Martino sigue detenido, porque en el transcurso del año seguramente va a ser juzgado y en ese sentido es importante rodear de solidaridad al compañero Martino, porque la disputa no está dentro digamos, del Poder Judicial. Es evidente que nosotros tenemos que, digamos, armar un arco de solidaridad todo lo más amplio posible en ese sentido para que estemos fuera de tribunales ejerciendo presión. Sí, no, y además esto de que, digamos, la disputa por la libertad de los compañeros, el poner un límite a la política represiva del Estado, la judicialización de la protesta, esa batalla no es una batalla que se resuelve en el terreno de la justicia. Sí. Es una batalla que se resuelve, como todas, en el terreno político. Con lo cual es importante ser conscientes de eso y rodear de solidaridad a los compañeros perseguidos, enjuiciados y encarcelados, ¿no? Exacto. Así que bueno, seguramente vamos a seguir con este tema. Con este tema vamos a tener seguramente otra columna y la semana que viene estaríamos... La semana que viene vamos a seguir con el tema de la judicialización de la protesta, la persecución de los luchadores. Seguramente vamos a estar con el tema de la gallega Karina Germano, otra compañera presa política, y además el día 15 de abril se conmemora el Día Internacional del Preso Político, con lo cual todavía no está definido bien el tema del horario y demás, pero desde ya convocamos a los compañeros, organizaciones, a que se sumen a esa convocatoria, ¿no? Mariano, si se quieren comunicar con la columna de Derechos Humanos de CADEP. Bueno, tenemos los mails, cadepdh@gmail.com, cadeptv@yahoo.com.ar. O sea, escríbanos inclusive para sugerir una columna, o sea, alguna temática o algo. Sí, para sugerir temas, preguntas. O críticas a la columna. Exacto. Bueno, seguimos el miércoles que viene en la columna de Derechos Humanos de CADEP en el Noticiero Popular de Barricada TV y volvemos y reiteramos el tema de la solidaridad por la libertad de todos los presos políticos.